Cuando estaba preparando, lo primero que hice fue preparar una conferencia y como solemos hacer en algunos ámbitos, lo escribimos. Escribimos para ser precisos, exactos y que el tiempo sea también cumplido, ¿no? Pero conforme iban pasando los días, recordé una discusión que tuve una vez con un amigo que me decía: la educación va a mejorar el día que tengamos una mejor demanda. Hasta ahora hemos trabajado sobre la oferta, pero muy poco se trabaja sobre la demanda. Y conforme fue pasando el tiempo, me doy cuenta cada vez más que eso es así. Tenemos una sociedad que demanda poco o demanda cuestiones que no van a ser el centro de la transformación educativa. Entonces quise compartir con ustedes ideas, teorías, y dentro de esas ideas y teorías contarles qué estamos haciendo, porque por otro lado tampoco quería aburrirles con un mitin político contando las actividades hermosas y preciosas que hacemos siempre todos los que ocupamos nuestro cargo. Quiero transmitirles más la esencia de lo que está atrás, la filosofía, lo que nos mueve, y sobre todo contarles que de la comodidad del mundo privado, de haber construido, de haber trabajado en educación tantos años, toda mi vida, tener la oportunidad de trabajar en el mundo público ha sido un paso difícil, muy difícil. Me costó hacerlo, pero tuve una sola situación que me llevó a cambiar mi opinión inicial de no participar, de no entrar en el mundo público. Y yo veía cómo está el mundo y cómo están las situaciones y dije: lo que no quiero es arrepentirme de no haberlo hecho. Entonces me puedo equivocar, puedo errar, pero me voy a arrepentir de no haberlo intentado. Y por eso estoy aquí, al frente del Ministerio de Educación, en donde lo que intentamos es básicamente cambiar algunos paradigmas. Y eso es muy difícil y eso es muy importante que entendamos. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que nosotros estamos viviendo ya la quinta revolución industrial, pero estas cuatro son muy preponderantes. Estas cuatro fueron muy definitivas. La primera revolución industrial, la del vapor, la más importante porque levantó el mundo y puso el mundo en un lugar distinto a partir de la educación. La educación siempre fue un privilegio de reyes, emperadores y de una clase social muy reducida. La educación no era popular y mucho menos para todos. La educación era el privilegio de un grupo. Pero con la revolución industrial eso se rompe y las personas a través de la educación empiezan a cambiar de clase social. El que antes nacía pobre moría pobre. El que antes nacía en el campo moría en el campo. El que antes nacía en medio de la nobleza moría como noble. No es sino hasta la revolución industrial cuando ese cambio es exponencial. Y cuando las personas pueden adquirir a través de su educación y del cultivo de su saber y de su hacer, desarrollarse y progresar. El otro gran cambio, el otro gran esquema que revolucionó el mundo es la electricidad. Hasta hoy, sin electricidad, sufrimos en el verano muchísimo. El otro gran salto tiene que ver con Internet. Cambió la dimensión humana, sobre todo dos elementos esenciales, el espacio y tiempo. Hoy sí podemos ocupar dos espacios en un mismo momento. Y finalmente, esta tecnología que nos está arrasando, hoy estamos viviendo la época de mayor producción en todos los ámbitos de la ciencia, donde a través de un chip vamos a poder limpiar todas nuestras arterias, donde a través de un chip vamos a poder tener conexión con nuestro cerebro, donde vamos a tener conexión en lo que se llama un hexacórtex, o sea, un cuarto cerebro que va a ser conectado a una máquina. O sea, estamos viviendo en tiempos de esa inteligencia artificial que ya llegó y que creo que es una de las cuestiones más interesantes que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque cuando los humanos no progresamos ocurren cosas como esa que no nos van a permitir no progresar. Solamente como un ejemplo, decían, es una catástrofe para la educación. No,
La educación tiene que cambiar esencial y sustancialmente, porque si no va a ser una catástrofe. Voy a poner un ejemplo. La inteligencia hoy artificial nos presenta un cambio paradigmático. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que aprender a preguntar. El que no sabe preguntar no va a poder usar, por ejemplo, un chat. Y para saber preguntar hay que estar educado. Muchos de ustedes que cultivan ese ejercicio de la pregunta es fundamental para llegar al conocimiento. Entonces, nos va a poner a la escuela en lo verdaderamente importante. Y hoy estamos en la quinta revolución industrial, que es la conquista del espacio. Los países avanzados están en la conquista del espacio. Están buscando otros lugares, otros sitios, otras formas de vida. Ahí estamos. ¿Y esto qué pone en crisis? A mi modo de ver, pone en crisis un elemento central hasta ahora ausente en gran medida en nuestras instituciones educativas, lo humano. Entonces, cuando venimos a sitios como este, donde la filosofía esencialmente es humana, es para el desarrollo del hombre, las virtudes, nos decía recién, por decir, combatir la ignorancia. Entonces, cuando uno no tiene esa concepción humana, estos acontecimientos nos van a llevar por delante. Entonces, aquí tenemos que entender de dónde viene la escuela. Fíjense esta imagen de las primeras fábricas y díganme si se parece o no a la escuela. ¿Qué relación tiene con la escuela? Entonces, y hoy mucha gente celebra y se pone feliz cuando entra a una escuela y es así. Y decimos, oh, qué ordenado. Uy, qué bien está alineado, qué maravilla, ¿cómo está? Por eso es importante saber qué tenemos que demandar, qué le tenemos que pedir hoy a la educación. Mesas y sillas, bancos de esa manera. ¿O cuál es el mobiliario que necesitamos en las escuelas? ¿Necesitamos mobiliario hoy para las escuelas? ¿Qué tipo de mobiliario? Esas son las preguntas que tenemos que hacerlo y que son importantes que podamos entender. Entonces, ¿de dónde viene la escuela? Del proceso industrial, de la primera revolución. ¿Qué buscaba? Producir versiones idénticas del mismo producto. La escuela tradicional se esfuerza por conseguir y producir versiones idénticas de seres humanos. Los seres humanos no son idénticos. Los procesos industriales exigen la observancia de normas y niveles de calidad. A eso la educación le llamó la normalización y enseguida les voy a explicar de qué se trata la normalización. Los procesos son lineales. Y la materia prima se transforma en producto durante una serie de etapas y secuencias. De paso, la escuela tradicional es la única industria que tarda 16 años para sacar un producto al mercado que cuando sale no sabe qué hacer. De otra forma, prácticamente no sirve para nada. Esa industria se hubiera cerrado ya. Entonces, por eso yo decía, tenemos que ir a cambios paradigmáticos. De paso, como un comentario en cálculos auxiliares, hay instituciones filosóficas que tienen en su vida, en su experiencia y en su aporte milenario resuelto estos problemas. Pero por alguna situación humana, esas mismas organizaciones se esfuerzan por copiar un sistema que está perdido, que está pasado. Y luego queremos volver académicos los espacios que son filosóficos. Pero es un comentario al margen para que tenga oídos para escuchar, escuche. La normalización. La normalización tiene 3 pasos muy importantes: un plan de estudio, un modelo de enseñanza y una evaluación. Todo el mundo cree que las reformas son importantes. Sin embargo, ¿qué hace la reforma? Reforma. Le da una nueva forma a lo mismo. ¿Cómo podemos llegar a un lugar distinto? ¿Cómo podemos llegar? La escuela, como fue creada para un mundo que hoy ya no existe. Entonces, ¿cómo podemos reformar y tener éxito? Se habla de reforma, se habla de transformación, pero en el fondo es la misma cosa. ¿Por qué? Porque decimos, cambiemos el plan de estudio, ahora tenemos que enseñar otras cosas. Quizás no.
Y sobre todo el modelo de enseñanza ha cambiado totalmente de basar la idea educativa en la enseñanza a basar la idea educativa en el que aprende. A ponerla, eso es totalmente distinto, porque yo no le puedo enseñar nada al otro, solo le puedo dar ese primer paso, el otro me va a dar el segundo, y después me va a dar el tercer paso, y después me va a dar el cuarto, y así voy a aprender, porque no se puede enseñar si no voy a tener que concentrarme en el aprender. ¿Por qué? Porque el contexto cambió, y porque el modelo de aprendizaje que nosotros queremos diseñar es un modelo de aprendizaje humano. No es un modelo de adquisición de una idea en tu memoria. Tenemos que tener mucho cuidado también con eso. ¿Y la evaluación qué es? La evaluación es fundamental, es esencial. Nada puede ocurrir sin evaluación. Solo que la evaluación también es una evaluación que está descontextualizada. Y voy a poner un ejemplo actualísimo. Ayer suspendimos la evaluación de 56.000 maestros por fraude. Sencillo. Y cuando pensaban que algunos que no íbamos a tomar esa decisión, nos pusimos firmes y dijimos: no podemos evaluar los maestros, queremos que entren los que son mejores, y se hace fraude. Pero esa es una unidad de medida de lo que la sociedad cree de la educación. Y hay una ministra, Marta Lafuente, una gran amiga, y la finada decía: la escuela no te puede dar lo que la sociedad no resuelve. Y nosotros como sociedad le pedimos a la escuela que resuelva problemas sociales no resueltos. Entonces el fraude es un problema social no resuelto. Cuando vamos a tener una acción tan importante, tan relevante, como maestro que pueda entrar a un lugar para ser elegido, para integrar la escuela, da igual. El asunto es que entre, el que es mi socio, el que es mi amigo. Entonces no entendemos la trascendencia que tienen, y los modelos de evaluación, sí, esa es nuestra responsabilidad, tienen que ser más modernos, tenemos que usar la tecnología, tenemos que usar un montón de otras situaciones. Fíjense ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial lo que nos puede ayudar. Podemos tener un banco, por decir así, de 5.000 preguntas, y aleatoriamente la máquina elige una para cada uno, jamás va a haber una prueba repetida. Fíjense, si no es extraordinario si podemos usar, pero tenemos que poder usar. Les quise hablar del conductismo porque este es el otro elemento que se mete dentro de esa estructura tradicional. El mundo evolucionó de la introspección que creó Freud, y dijo el mundo introspectivo, el desarrollo del hombre a partir de eso. Y después llegó la época del desarrollo de la ciencia y dijeron: ¿cómo la vida va a depender de alguien que interpreta lo que soñaste? Esto no existe. Y se empezó a decir: ¿cómo podemos identificar al humano para distinguirlo? Entonces, lo que se ve del humano, ¿y qué se ve del humano? Su conducta. Y así nació el conductismo. La psicología tuvo una evolución que es de la introspección a la conducta, de la conducta a la cognición, de la cognición a la emoción, y de la emoción a la espiritualidad. Y eso les voy a mostrar ahora. Y ese es el nuevo proceso. Pero todavía nosotros estamos en el entrenamiento de la conducta. El entrenamiento de la conducta dice: la letra con sangre entra. Y hacíamos los palotes, y repetías. Y no se entendía que si sos una persona muy intensa, con muchos palotes que hagas, tu letra siempre va a ser fea. Porque sos una persona intensa emotivamente. Y voy a explicar por qué. Pero entonces, y hacer un repaso rápido, porque no es que quiera que nos quedemos a entender el conductismo, pero sí es muy importante porque solamente son válidas las conductas observables. Y esto es una base de lo que pasa en la escuela. No existen fenómenos asociados a los conceptos: mente, pensamiento, imaginación, motivación. Y esto me parece que es uno de los puntos esenciales. Una escuela desprovista de la mente, del pensamiento y de la imaginación. ¿Y cómo pasa eso? Ni nos damos cuenta. La maestra saca una hoja y le dice a los niños: pinte la manzana roja. ¿Y la verde?
Pero cuando yo le voy a preguntar al niño un concepto de la manzana, ¿qué me va a decir? Roja. Y si yo le digo, no, esta es manzana, él va a decir, no, a mí la persona me dijo que la manzana es roja y esto es verde, entonces ¿qué es? ¿Qué es? Una pera. Correcto, es una pera. Fíjense cuán determinante es en el aprendizaje que estemos en un entrenamiento de las conductas. Solamente en este punto también. Todo, y adquirimos mucho y creemos que las cosas se hacen con condicionamiento y refuerzo. Muchas cosas aprenden, sí. Sobre todo en el mundo de la primera revolución industrial, donde todavía usábamos las manos. Y donde las manos eran el factor clave. Era importantísimo condicionamiento y refuerzo. Es más, algunos me dicen, no, pero para los deportes es fundamental. El fútbol es fundamental. Cuando más repita, es mejor. Pero para una actividad intelectual, no sabemos. Probablemente no. Entonces, fíjense lo que se esquiva. Se esquivan estos conceptos, que son los nuevos conceptos, los que tenemos que entrar, no porque queremos, porque el mundo ya entró ahí, porque la sociedad ya está aquí, porque la tecnología nos pone en estas circunstancias. Entonces llegamos a las ciencias cognitivas. Y las ciencias cognitivas dicen que los humanos procesamos símbolos. La letra es un símbolo, el número es un símbolo. ¿Sí? Entonces todo lo que aprendemos a través de símbolos, y es muy importante para espacios filosóficos como este, entender que todo se hace a partir de símbolos. El humano progresa a partir de símbolos. Y eso significa el cognitivismo. Y esto es lo que tenemos que darle a la escuela. Ese es el programa Niere. El programa Niere es un programa de comprensión lectora, donde no podemos solamente enseñarle al niño la decodificación de la palabra, sino tenemos que escucharle el significado y tiene que poder usar, tiene que poder tener una pragmática, sintaxis y pragmática. Y el desarrollo del lenguaje desarrolla el pensamiento matemático. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene algunas lógicas como sujeto, verbo y predicado. Siempre va a haber un sujeto. ¿El sujeto está presente o está ausente? Siempre va a haber algo que se dice de él. Y siempre va a haber una acción que se realiza. Sujeto, verbo y predicado. Y esa pequeña y sencilla estructura de sujeto, verbo y predicado con ausencias y presencias del sujeto, del verbo, del predicado, generan un caudal extraordinario para el desarrollo de la mente, para el desarrollo del pensamiento. Y que cuando podemos usar con el niño en el juego de la palabra, adquiere una potencia y un desarrollo de su pensamiento. Y estas son algunas de esas condiciones. Y les pido que cada uno, según su saber y entender y según su grado de conciencia, pueda interpretar todo esto. Fíjense, por ejemplo, escuchar a otros. Es un ejercicio, es una práctica cotidiana de la vida. Cuando vos estás en un lugar y no podés hablar y tenés que estar 8 meses sin hablar, 1 año sin hablar, 2 años sin hablar, solo escuchar. Es un cultivo extraordinario de la esencia humana. Es un modelo humano de aprender. Así funciona el ser humano, su aspecto humano. Después puede aprender a hacer o puede saber cosas. Pero hoy la educación trabaja el ser. Si no trabajamos el ser, la tecnología nos va a llevar por delante. Entonces no es suficiente el saber y el hacer de la primera revolución. Es necesario el ser, que es la esencia de esa quinta revolución. Y bueno, podemos seguir viendo, clasificar, categorizar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay escuelas que se encargan en cada año mostrarnos algunas de estas acciones. Y ahora llegamos a la neurociencia. La neurociencia nos dice cómo funcionamos y cómo aprendemos los seres humanos. El cerebro humano es una vieja casa de 3 pisos. El primer piso es el instinto. Todo lo que llevamos ahí como recuerdo de la historia que traemos. Y voy a contar una anécdota muy fuerte para mí, experimentar esto, del instinto. Mi familia era una familia muy numerosa. Mi abuelo tenía muchos hermanos y tenía la costumbre de reunirse siempre, todos los hermanos, 120 personas en la fiesta familiar.
Y los Ramírez tenían la particularidad de jugar de una manera que vos pasás, te metieron una patada. Era un juego, no sé. Todos los Ramírez hacían eso. Yo aprendí porque yo conviví con mis tíos, mis primos, jugábamos y recibía eso, y en fin. Pasan los años, muchos años, nace mi hija, mis hijas, Elisas. Nunca le vio al primo, no jugaba con su primo, no le veía al abuelo ya mayor, no tenía esa oportunidad, eran dos nenas. Y una vez me voy caminando y mi hija una vez en paz. Me puse a llorar. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo algo que solamente hacía mi abuelo y mi tío? Y jamás vio. Y nadie le enseñó. El instinto es ese lugar donde se guarda por alguna forma, alguna manera, todas esas moléculas, todas esas células, toda esa historia que está ahí guardada y que de alguna manera en estos acontecimientos nos iluminan hacia algún lado. El segundo piso ya es la sofisticación humana, un poquito más importante, lo compartimos. El primer y el segundo piso con todos los animales de la faz de la Tierra, que es el sistema límbico, las emociones. Por eso decimos que algunos animales parecen humanos. Sí, muchos, todos, nosotros incluidos, somos animales cuando solamente nos quedamos hasta este segundo piso. Es un ámbito emotivo, la emoción. Y finalmente el tercer piso es la parte más nueva del cerebro, esta parte que si destapáramos, la viéramos del cráneo, nos vamos a encontrar una pequeña tela gris que se llama neocórtex, o que es el sitio donde, el tercer piso, donde las ideas empiezan a fluir. La palabra es un ascensor que nos lleva del primer piso al tercer piso, al segundo piso, sucesivamente. Mayor cantidad de palabras, rutas que conectan. Cuando el niño no tiene palabra, empuja, pega o muerde. Cuando el niño va desarrollando su lenguaje, empieza a adaptarse y a usar la palabra como un medio para expresar su emocionalidad o su idea posteriormente, y voy a explicar enseguida cómo funciona. Todos los seres humanos funcionamos así. Esto también les pido que miren este gráfico, cada uno desde su nivel de conciencia. Tenemos los sentidos nos ponen en contacto con el mundo, son 5, y esa manera de ponernos en contacto con el mundo tiene una vibración muy particular que genera inmediatamente en el cerebro una imagen. La imagen no siempre es visual, puede ser táctil o puede ser auditiva. Esa imagen en el cerebro se puede vincular con una idea y se puede vincular con una emoción. Cuando yo le digo al niño, pinte la manzana roja, yo le estoy dando una idea para que guarde en su memoria. Pero ahora yo le digo al niño, corten la manzana. No sé si cortaron alguna vez la verde y la roja, la diferencia que tiene en el sonido, y le hacemos escuchar. Y después le doy un pedazo y huele. Y después le doy un pedazo y gusta. Y después le doy un pedazo y toca. ¿Cuál es el concepto que va a tener ese niño de la manzana? ¿Cuál es la definición que me va a poder dar de la manzana? Porque un concepto, cualquiera sea, es la unión de estas tres cosas. Voy a poner un ejemplo. Yo digo ahora mamá, ustedes van a tener una imagen, van a tener una idea y van a tener una emoción. El concepto de mamá para algunos va a ser protección, cuidado, cariño, y para otros puede ser ausencia. Entonces, cuando hablamos o cuando nos dirigimos o cuando estamos con muchos seres humanos, no hay un concepto, sino tantos conceptos como humanos existan, por la posibilidad que se da en este camino. Sí podemos conceptuar y sí podemos consensuar conceptos, que es lo que hace la ciencia. A través de la experiencia, consensúa conceptos. ¿Quién tiene concepto puede desarrollar su pensamiento? ¿Quién desarrolla su pensamiento puede desarrollar su mente? Para explicar la mente, suelo usar ideas del deporte, que son las que más nos clarifican la fortaleza mental de una persona cuando puede sintetizar su pensamiento y su acción corporal. Y voy a decir por qué. ¿La emoción qué es? La emoción es alteración física, no es más que eso. Es alteración corporal.
Cuando uno se emociona, se altera el ritmo cardíaco, se altera la respiración, se alteran los líquidos internos, se altera el cuerpo. Y si yo hago, es una emoción. Y si yo hago, es una emoción. Y si yo hago, es una emoción. En el cuerpo siempre vemos la emoción. La emoción es alteración física, alteración corporal, no más. Hoy hay teorías, las teorías emocionales te enseñan cómo llegar al concepto entrando por el camino del cuerpo. No quiere decir que se deja el camino de la idea. La academia es estrictamente llegar al concepto vía la idea. La escuela es una idea en este concepto, en este formato, con una distinción. Guarda la idea en la memoria sin hacer este proceso. Si ustedes quieren tener un concepto, tienen que poder imaginar. Tenemos que poder llegar a imaginarnos, porque eso es lo que nos dice la ciencia. Y siempre pongo este ejemplo, y vamos a practicar simplemente, porque es un ejemplo de cómo se usa la física y la química. En una masa fija de gas a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen, ley de Boyle-Maillot. ¿Alguien puede explicar? En una masa fija de gas a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. En el fútbol es el pressing. Cuando un equipo sale a apretar al otro, cuando tiene más presión que hay menos espacio. Cuando tenemos un problema, no tenemos espacio para pensar en otra cosa, porque cuando hay presión no hay espacio. Pero si yo no puedo imaginar eso, difícilmente pueda conceptualizar. Por eso, entre paréntesis, el fútbol es fantástico porque le permite al niño imaginar todo. ¿Cierto? Si tenemos un buen esquema. La célula, por ejemplo, que es algo complejo de pensar, vos decís, bueno, la membrana es el borde de la cancha. Un concepto semipermeable tan complejo, podemos ver qué sale y qué no sale, cuándo es fuera, cuándo no es fuera. O sea, pero ¿por qué es fácil? Porque el niño va a poder imaginar. Imagínense ustedes, vamos a un partido y decimos 10 a un lado, 5 al otro, profesor no se puede. ¿Por qué? Nosotros estamos menos. ¿Cómo sabe? Y cuando le ponen la hoja no sabe. Porque en el fútbol se puede imaginar perfectamente la consecuencia de estar menos. Va a perder. Entonces, así es como se estructura el aprendizaje hoy para finalmente llegar al espíritu. No se puede llegar al espíritu si no se recorre este camino por muy conductor espiritual que sea de cualquier grupo. ¿Dónde nos trancamos muchas veces? Aquí. Ni siquiera salimos de este estadio. Cuerpo-emoción. Y todo lo que tenemos que recorrer es fantástico. Esta manera de ver la vida está ausente de la escuela tradicional y es lo que nosotros queremos proponer, vamos a proponer y estamos proponiendo a través del programa Nivel. Estamos trayendo a gente que nos ayude en la didáctica de las matemáticas, que pueda enseñarle al maestro a enseñar matemáticas y que no nos digan más los maestros que el 1 es un soldado, imagínense eso, y que el 2 es un pato, imagínense eso. Y cuando le dicen quién es más grande, el niño dice, el soldado. Y la maestra dice, no, el 2, el pato es más grande que el soldado. Y el niño quiere imaginar, quiere y no puede. No es que el niño no sabe matemática, no puede imaginarse lo que le quiere la maestra. Entonces no puede conceptualizar. Estamos trabajando también en un programa que se llama Escuelas Abiertas, en donde lo que buscamos es que pase esto. No el almacenamiento en la memoria del concepto, sino todo este recorrido, donde yo tengo representación mental, después tengo concepto, después hago juicio, después razón y llego al conocimiento. Pero como no podemos muchas veces de lunes a viernes entrar a las escuelas, porque las escuelas tienen su estructura, como les mostré hoy, muy esquematizada, abrimos la escuela los sábados donde hacemos música, pintura, danza, todo tipo de deportes, robótica, ajedrez. ¿Y qué pasó? ¿Y qué empieza a ocurrir? Que el niño empieza a entusiasmarse de nuevo con la escuela. Había sido dar gusto la escuela. Es un aspecto emocional. Pero de paso, como estoy a gusto, como da gusto estar, desarrollo todo este proceso.
Porque todas nuestras actividades están vinculadas a que tengan una representación mental, a que se hagan preguntas, a que puedan llevar el concepto. Cuando el niño puede dibujar cómo se sintió, cuando el niño puede dibujar lo que pasó en un día, cuando son pequeñas cositas que a veces no necesitamos grandes cosas, sino en pequeñas acciones, el niño va estructurando esto. Finalmente estamos en el mundo digital. Disculpen, voy un poco rápido, pero para que podamos tener preguntas. El mundo digital nos tiene que llevar algunos cuidados. Esto es inevitable. ¿Y cómo vamos a educar para responder a este mundo? El cuidado más grande que tenemos que tener es el de humanizar la educación. Perdón, voy a volver sobre esto, solamente porque tenemos que cuidar esto. Si nosotros tenemos este proceso educativo, o nuestros procesos educativos pasan por todo esto, son procesos que incluyen el desarrollo humano. ¿Qué es lo que hoy se conoce como la educación integral? No podemos pensar solamente ya en el almacenamiento de las ideas matemáticas, en el almacenamiento de las ideas del lenguaje o de las ciencias desvinculadas de la persona, su pensamiento, su hacer y su ser. No podemos pensar. Esta es la nueva educación que tenemos que traer, una educación que ponga al humano como centro. ¿Por qué si no ponemos al humano como centro? Este mundo digital hoy está afectando estas 4 cosas. La construcción de la identidad. ¿Cómo uno construye su identidad? Entre otras cosas, con la mayor cantidad de transacciones que haga. Un niño que solo se vincula, voy a poner un ejemplo así, vive solo, único hijo, solo con la abuela. Solo con la abuela, solo con la abuela, solo con la abuela, cantidad de transacciones. Ahora, un niño que se vincula es el cuarto de hermanos, tiene 2 varones, adelante una nena, después está él, se vincula con los primos, tiene 4 o 5 primos, se va al colegio desde temprano y se vincula, o sea, hace diferentes transacciones. Su cerebro, su desarrollo y la construcción de su persona es distinta, porque me contaba una anécdota a un niño en la escuela, los niños son geniales. Me dice la mamá, uy, llevó banana para la merienda, y le digo, ¿cuál es el problema? Oye, había que traer fruta. Ay, no le gusta la banana. Entonces le digo a la maestra, y la maestra se va y le pregunta, después me dice, oye, bueno, fulano, ¿y vos por qué trajiste banana? Porque no le gusta a fulano, dice. Claro, se sentaba al lado de un compañerito que todos los días le comía la merienda. Y el tipo dijo, no, ahí no le gustaba tampoco, pero no sabía ver qué hacía el otro. Son unos genios. Entonces, ¿por qué pongo la anécdota? Porque así construye su identidad el tipo. Está en esa transacción, ahí me voy a poder a ver qué va a hacer, y después con uno y con otro, así construimos, porque esa relación me dice quién soy yo. Y eso hoy está en juego a través de la digitalidad, la virtualidad. Porque me dicen tantas cosas que además no sé ni quién me dice. La intimidad, procesos de intimidad. Yo decía, tanto perdimos la intimidad que a los seres humanos nos cuesta un acto tan simple como mirarnos a la cara. Si nos miramos sostenidamente a la cara, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres de tipo? Nada, ese acto tan simple de mirarnos. Ese acto que es el primigenio que ocurre cuando el niño se amamanta y la mamá le mira y el niño le mira, en ese acto se transmite la humanidad. Niños que no miran eso son adultos capaces de hacer daño sin escrúpulos. Entonces estamos perdiendo los espacios de intimidad, no solo con el otro, con nosotros mismos también. Estamos tan llenos de ruido. Por eso cuando uno tiene 1 hora, 2 horas en la semana donde viene y puede tener un espacio de intimidad, de encuentro consigo mismo a través de lo que escucha en ese proceso de transacción con los otros. Por eso espacios como este son muy constructivos. Uno no sabe por qué, viene y se va reconfortado. Y porque tuvo intimidad, se encontró otra vez con uno mismo. Imaginación. La imaginación se entrenaba antes. ¿Quién de nosotros no jugó con la cacerola y era su camioneta, la cacerola y una escoba era su cambio y se iba y echaban los hermanos la traía? Después la mamá decía, ay, mi hijo pobrecito, y le regalaba el auto. Y metía una patada al auto y seguía la cacerola, porque ahí está la imaginación. La imaginación es la que le agrega valor.
No le queremos entregar todo hecho, los paquetes, el jueguito, las cosas, y dejamos de imaginar. Y estamos viviendo un momento de participación democrática sin precedentes. ¿Por qué quise poner esto acá? Porque antes, que aquí el arquitecto nos va a contar mejor, las casas y los espacios se construían con una gran sala de espera. Porque era importante esperar. Vos te ibas a hablar con alguien que te sentaba y había revista, y vos leías, la verdad que está bien, vos estabas ahí tranquilo. Ahora te mandan un WhatsApp y si a los 2 minutos no le contestas, ya hay una manifestación en la puerta de tu oficina. Entonces estamos en una participación, todos quieren saber todo, todos quieren hacer todo, y esto es muy difícil para los seres humanos. Porque nos empuja a vivir en un ritmo y en una velocidad que no es humana. Por eso también tenemos hoy muchas enfermedades nuevas, porque estamos viviendo cosas que no estamos preparados. Por ejemplo, nuestro cerebro no está preparado para mirar hacia atrás. Y simultáneamente miramos adelante y atrás y a los costados cuando manejamos. Es un estrés para tu cerebro, es un estrés. Antes te subía al caballo y te iba. Si a lo más una rama, no te iba. Ahora no, ahora tienes que mirar atrás, tienes que mirar al costado, tienes que cerrar la ventanilla. Entonces, hay situaciones hoy en esta participación que inciden mucho en nuestra dinámica de las relaciones y mucho que hacer. Nos empuja a desarrollar múltiples habilidades, nos empuja a la creatividad todo el día, y si no llegamos al conocimiento, estas cosas no son posibles. Fíjense dónde tenemos que estar con esa nueva escuela. Entonces, ¿cómo hacer? Y tenemos que reformar no solo el currículum. El currículum va a ser lo último. Lo primero tenemos que ir reformando al maestro. Tenemos que ir hablando con el maestro de una manera distinta. Vamos a renovar 6 institutos de formación docente que nos vamos a especializar, y el maestro desde que entra ya va a recibir otra formación. Va a recibir una computadora. No vamos a hacer una computadora por niños, vamos a hacer una computadora por maestro. Los que entran a la educación. Este año hicimos una evaluación para todos los maestros, así como van a entrar a medicina, se evalúan para entrar a la formación docente. ¿Por qué tienen que entrar todos? Si tomamos examen de química, tomamos examen de ingeniería, ¿por qué el maestro no le vamos a tomar examen? Se presentaron un poquito más de 5.000 y entraron 3.000. Es decir, hay un filtro ya de entrada importante, no porque querramos filtrar, sino porque necesitamos que el maestro sea el mejor. Ayer suspendimos un concurso que por primera vez se iba a hacer, disculpen, esto siempre que está en el cargo decimos por primera vez, íbamos a hacer una prueba donde cambiamos conceptos, no más certificación, examen escrito, donde me tenés que contar lo que sabés del primer grado, del segundo grado, del tercer grado, si querés enseñar en el primer grado. Y después de ese examen, un tercer examen que es cuando tenés que entrar ya a la carrera. Entonces, hay examen para entrar, hay examen para entrar a un banco de elegibles y hay examen otra vez para entrar. Eso es un hecho fantástico que tenemos que seguir animando, que tenemos que seguir buscando, porque ahí está la clave de ir filtrando y teniendo a los mejores maestros y teniendo a los maestros que tienen preparación para cada uno de los lados. Después hay un problema de gestión estructural gigantesco, ¿verdad? Tenemos 7.000 escuelas, 3.000 escuelas tienen menos de 50 alumnos, 1.000 escuelas tienen menos de 10 alumnos. ¿Cómo que no puede funcionar un sistema así? O funciona pero para atender otra dinámica, no el aprendizaje. Entonces tenemos que sopesar y decir que estamos queriendo, que las escuelas desarrollen la comunidad, que las escuelas desarrollen los alumnos, que las escuelas, tenemos que definir qué queremos. Y dentro de esa estructura, imagínense ustedes, construir escuelas que tienen 50 alumnos. Y hay 3 escuelas en menos de 500 metros. Y tenemos que refaccionar 3. ¿Por qué no hacemos una buena? Y llevamos a los alumnos. Ese tipo de gestión, ese tipo de ingeniería, ese tipo de infraestructura necesitamos. Pero esa es una decisión política. No es una decisión
pedagógico. Yo les estoy hablando de la pedagogía, pero esa es una decisión política que tiene que venir y que tiene que acompañar. Y finalmente hay un tercer elemento que es un indicador, el más importante que pueden ver, que es el recurso humano y sobre todo el dinero. ¿Cuánto le estamos invirtiendo en la educación? Hace más de 20 años no hay un guaraní para reparaciones. No, mantener la escuela. Hace 20 años, para no ir a 20 años, hace 10 años se invierte en tecnología. ¿Saben cuánto se invirtió? Porque es un mito también esto de que vamos a hablar de educación. 126 millones de dólares en 10 años en tecnología y no hay conectividad en la escuela. Y te va a una computadora a la escuela. ¿Qué pasó? En una empresa privada jamás ocurriría esto. 126 millones de dólares en 10 años. Y no hay nada. Bueno, hay muy poco en la relación para no ser tan nuclear. Tenemos 1.500 escuelas conectadas. Es 5.000. Tenemos que seguir creciendo, nos falta un poco, pero tenemos que ver de otra manera. Se invirtieron en los últimos 10 años 60 millones de dólares en la formación de los docentes. 60 millones de dólares. Y nos seguimos quejando de que el docente no está capacitado. ¿Qué hicimos con 60 millones de dólares? ¿Dónde quedó eso? Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Por qué hay? Vamos a entender recién que la educación es muy importante porque genera un motor económico. Por eso le cuesta mucho cambiar. En el 2011, en los 2013, en los Estados Unidos, Hollywood produjo 11.000 millones de dólares. La NFL, que es probablemente la liga más marketinera del mundo, produjo 9.000 millones de dólares. La industria de la educación produjo 16.500 millones de dólares para los Estados Unidos en ese año. Más que la NFL y más que Hollywood. ¿Por qué querrían cambiar? Entonces, estas son las ideas y digo esto porque, claro, la formación del docente, ¿quién hizo? ¿Desde dónde se hizo la formación de los docentes? ¿Quiénes estaban en esos concursos? ¿Quiénes ganaron esos concursos? ¿Quiénes ganaron? Y empezamos a ver que había sido, hay mucha gente que también se enoja cuando la educación le va mal, pero sin embargo tuvo la oportunidad de contribuir y no sabemos dónde está la contribución. Esas son las cosas que también tenemos que pensar, porque si no solamente parece que es algo de los políticos, no, en la educación estamos metidos todos, absolutamente todos. Estas son algunas de los cuidados que tenemos que tener, pero quiero terminar diciéndoles que la educación tiene un valor cultural muy grande, y este es un punto muy fuerte para mí. Voy a poner un ejemplo. No puede haber una escuela rica en un modelo cultural pobre. Un niño en una comunidad, fíjense, vive solamente camino de arena, su casa, una casita cada kilómetro y unas lucecitas, y le dice a la mamá, anda a comprar pan, y se va a la despensa, golpea su mano, abre el señor, le dice, sí, tenme pancito más, y le da el famoso pan que comimos todos trinche, un bollo para cada uno. Vuelve a su casa, un día viene a Asunción, y le paramos en cualquier panadería y le decimos, anda a comprar pan. Se va a ir. ¿Y qué va a buscar? El pan quince. Entonces, como no hay, va a venir y va a decir, no hay pan. Y se cruzó con el pan baguette, se cruzó con todos los tipos de pan que había. Ese es el problema de una escuela en un contexto cultural pobre. Si no elevamos el contexto cultural que está alrededor de las escuelas, es difícil que las escuelas adquieran un valor, adquieran un mínimo. Y este es uno de los puntos fundamentales de la escuela, porque la escuela tiene que capacitar a la gente para valorar y comprender su propia cultura y respetar la cultura de los demás. Por eso estamos haciendo desde que un programa muy importante de alianza con todas las orquestas musicales. Aquí el viceministro acompañó la semana pasada un concierto de 400 niños de escuelas públicas tocando violín, cello, violonchelo. Una maravilla en el barrio San Francisco. Ese barrio después. O sea, le llevamos una oportunidad de acciones que van más allá de ese aprender A, B, C. El otro punto es el valor económico, que ya hablamos, esto es lo que más se conoce y es importante que la persona pueda ascender socialmente.
el valor social de la educación, educamos para una sociedad, educamos para un contexto, convertirnos en ciudadanos activos. Un valor personal, si no trabajamos desde el mundo interior, si no trabajamos desde la integralidad de la persona, es difícil. Pero quiero compartir y cerrar con esto. Para mí hay 3 aprendizajes básicos, válidos para todos, que la escuela nos tiene que dar y que escuelas filosóficas como esta también tienen que desarrollar. Y lo primero es que tenemos que aprender a cuidarnos. A cuidar nuestro físico, a cuidar nuestra mente, a cuidar nuestro espíritu. Tenemos que aprender a cuidarnos. Y a cuidar al otro. Y en el cuidado del otro tenemos que aprender estas 4 cosas. Para mí la primera es la más importante. Cuando queremos en Paraguay avanzar en algo, lo primero que mostramos es lo que el otro no vale. Lo primero que decimos es lo que el otro no tiene. Pero tampoco proponemos muchas veces, no, ese es mentira. Pero esperar, no hubo que proponer eso. Y en esto sí les puedo decir que aquí hay una cuestión tremenda, desde que llegamos con todo el equipo, donde hemos desafiado situaciones de las más difíciles, que cuando no agredimos al otro, la hemos solucionado. Y estoy hablando de reuniones muy candentes con los sindicatos, 13. En donde gestionamos un espacio donde sabemos interactuar, en donde queremos interactuar, en donde le buscamos la vuelta. Y algunos nos dicen, no, vos sos demasiado bueno. No sos demasiado bueno. Estoy convencido que estas 4 cosas tenemos que poner en práctica si queremos producir cambios en nuestras comunidades. Y si queremos empezar un proceso que parta de la confianza. Los humanos no podemos partir de la desconfianza. Desconfía en triunfará, dice el mundo, ¿verdad? No podemos seguir en esa modalidad, porque no construye sociedad. Y hoy una de las características, independientemente de todo esto, que trae también el mundo digital es la polarización, porque uno se encierra solamente en sus gustos. Porque este aparatito, cuando vos te quedaste más de 2 segundos en algo, te tira después 100 cosas de ese algo. Y sin darte cuenta te va envolviendo para que vos seas una persona que solo es capaz de ver lo que le gusta y lo que quiere. Y lastimosamente, en la relación humana eso no existe. Yo siempre pongo el ejemplo. Esta noche en mi casa, para cenar, vamos a tener una discusión. Uno va a querer una cosa, el otro va a querer otra cosa, el otro va a querer otra cosa. Es normal no ponerse de acuerdo. Es parte del ejercicio de vivir. El desacuerdo es parte de la vida. Pero también es parte de la vida construir, cuidar al otro. Cuando el otro es visible es fácil. Cuando hay familia. Cuando el otro es un otro un poquito conocido, pero es lejano, como en este caso, reunirnos con los gremios, bien extraño, es lejano. Pero cuando trabajamos para ese otro extraño y podemos delinear una política que ayude a que una persona que yo no conozco se beneficie, es cuando estamos siendo personas trascendentes. Y ese es el modelo educativo que necesitamos. Y eso venimos a construir. Por eso, cuando a mí me decían y me hablaban de las dificultades que hay con el tema de la sexualidad y la educación y los chicos, y vos qué decís, yo digo, ese no es el tema. Ese no es el tema de la educación. Eso va a ser una consecuencia. Si hacemos todo eso, los niños van a estar bien, van a estar desarrollados, van a estar educados, van a estar humanizados. El tema de la educación es desarrollar al ser humano integral. Y lo último que tenemos que aprender es a cuidar del entorno. No porque el entorno va a desaparecer, no. Nosotros vamos a desaparecer si no cuidamos el entorno. Así es simple. Pregúntenle a los dinosaurios. No desapareció la Tierra, desaparecieron los dinosaurios. Y así nos va a pasar, vamos a desaparecer nosotros, la Tierra será otra cosa. Pero tenemos que aprender a cuidar el entorno. Y si ustedes me dicen, ¿qué currículum necesitamos? No más. ¿Por qué?
Porque si nosotros desarrollamos el pensar, si nosotros desarrollamos el pensamiento, si nosotros desarrollamos el conocimiento, si nosotros desarrollamos la comprensión, ¿para qué queremos insistir en lo que vamos a tener con la digitalidad? ¿Para qué queremos seguir enseñando como hace 400 años cuando no teníamos nada y era necesario saber? Porque el único libro de referencia era el Almanaque Mundial. ¿O no? ¿Verdad? Y ahí estaba la vida. La vida. Después, no sé, había otra enciclopedia así gigante, no sé todo, y ahí había. Eso era todo el saber del mundo acumulado ahí. Hoy con la tecnología, en 30 segundos tengo todo. Entonces no podemos seguir enseñando y pretendiendo que alguien tenga un conocimiento que no está en el libro, o que está en el libro, o que no. Nosotros le tenemos que enseñar a esa persona a que busque la información, a que utilice la información, a que aplique la información. Y este es el gran desafío de una reforma que nosotros, con el equipo, con los compañeros, le llamamos una reforma silenciosa. No venimos a ser grandes, aquí traemos la transformación, no traemos ninguna transformación, traemos un cambio paradigmático que comienza primero con nosotros, que comienza con animarnos a hacer de otra manera las cosas y a instalar pequeñas píldoras, pequeñas dosis de esta reforma. Y les invito a que nos ayuden. Les invito a que nos ayuden cuando escuchan escuelas abiertas, porque abrimos los sábados la escuela para todos los niños y está ocurriendo una cosa fantástica. En nuestras escuelas abiertas públicas están yendo los niños de la escuela privada. Me pasó aquí en una escuela donde se abre los sábados y se juega fútbol. Y vienen todos. El fútbol no tiene privado o público. Y están viniendo todos. Y se pinta, y hay una profesora de pintura, y hay artes marciales, y hay robótica. Y me dice una periodista el otro día, robótica, me dice robótica, yo pago 500.000 para que mi hijo se vaya a hacer robótica. Bueno, buscar la escuela donde hay robótica gratis. Una escuela pública, una escuela paraguaya. En la medida que podamos contar con más personas que comprendan y nos ayuden a desarrollar estas pequeñas píldoras, vamos a ir reformando la escuela casi sin darnos cuenta, sin ningún movimiento, sin ninguna parafernalia, simplemente con acciones cotidianas del día a día, como aprendimos en estos sitios, que día a día, paso a paso, con tu vida, con tu persona, con tu manera de pensar, podés ir influyendo, podés ir influenciando y podés gestionar un mundo distinto donde cuidemos estos elementos. Y esa es la propuesta que traemos al gobierno de Santiago Peña, esa es la propuesta que el presidente me permitió desarrollar y por eso me embarqué en esta idea. Ya lo estaba haciendo en el sector privado, lo estaba haciendo relativamente bien, contento, conforme, no necesitaba meterme en este lío, digamos, pero me desafía mucho que podamos ir renovando sin darnos cuenta y sin grandes argumentos, sin grandes parafernalias a la escuela pública paraguaya. Y tengamos una escuela pública paraguaya digna como la tuvimos antes. Vamos a revitalizar el Colegio Nacional de la Capital, le vamos a construir todo de nuevo. Estamos para que el Colegio Técnico Nacional sea remozado en el barrio más lindo y más caro de Asunción, en el corazón de Asunción está el Colegio Técnico Nacional. 60% de los alumnos que ingresan a la Facultad de Ingeniería salen de ese colegio. Un lujo para la educación, un colegio público. Y le vamos a dotar de laboratorios con última tecnología, En 8 meses más, si estamos trabajando en esta intensidad en la que estamos, creo que vamos a poder ver ya esto como realidad. Vamos a renovar un colegio de Luque, vamos a renovar el colegio de San Lorenzo, que tiene 5.000 alumnos, que es el Centro Regional Saturnio Ríos de San Lorenzo, otro emblema de la educación paraguaya, y con pequeñas acciones donde la gente empiece a ver que, mira, se puede. Pienso que vamos a ir instalando una idea de respeto de nuevo hacia la escuela, la educación y la escuela pública paraguaya. Tenemos un programa para refaccionar escuelas, también vamos ahora en este trayecto a refaccionar más de 1.000 escuelas. Pero todo esto que es la cáscara tiene su fundamento en la formación del maestro. Estamos trayendo a un israelí, Feureste, que es una eminencia
a nivel mundial para el desarrollo del pensamiento. Lean, busquen, googleen. Método Feuerbach, es un método de desarrollo del pensamiento. Fascinante. El propio hijo del fundador va a venir, quedó entusiasmado por Paraguay de una manera inusitada. Fuimos a Londres, estábamos en un congreso y un gran maestro de las nuevas ideas educativas, a 1 hora y media de Londres se tomó el tren para venir y hablar con nosotros, para venir a reformar la formación de los maestros. Se llama Guy Claxton. Búsquenlo, googleen, miren quiénes son. Estamos trayendo de Harvard un proyecto que se llama Pretexto, que es un proyecto para desarrollar la comprensión de los chicos de la educación media, donde vamos a trabajar a través de la lectura, la literatura, la pintura, el desarrollo de la comprensión y del pensamiento. Es decir, le vamos a dar un nivel de nuevo a la educación paraguaya. Digo de nuevo porque grandes personalidades salieron del Colegio Nacional de la Capital. Lo más ganado del desarrollo intelectual de Paraguay salía del Colegio Nacional de la Capital, entre otros, pero salían de ahí. Tenemos que volver a recuperar esa esencia. Y estamos caminando. Por eso agradezco este espacio que me permita mostrar la diferencia que hay. Para decir, ¿y por qué no reformamos? ¿Y por qué no los libros? ¿Y por qué no los cuadernillos? Y sí, a lo mejor libros sí, a lo mejor cuadernillos sí, pero otra cosa la que tenemos que buscar. Cuando escuchen las escuelas abiertas, cuando escuchen el programa Sumar, cuando escuchen el programa de matemáticas, de olimpiadas de matemáticas que vamos a desarrollar en toda la República, cuando escuchen el programa de química que vamos a desarrollar en toda la República, ahí ayúdennos, tienen una mano que pueda ayudar al crecimiento de la educación paraguaya. Y finalmente, gracias por darme el espacio, pero sobre todo por generar este tipo de escenarios y de espacios que cultivan al ser humano, que cultivan al hombre, y no querramos estos espacios contaminar con una formación muy académica, porque lo que el mundo necesita es una formación humana. Muchas gracias.